recuerdo de fogones que invitan a matear. En los próximos 2 capítulos de Historias Patrias Contadas y Cantadas vamos a abordar los últimos 20 años de la historia argentina del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, que estuvieron marcados por el acceso de la Unión Cívica Radical al plano político en el siglo XIX, en sus postrimerías, y el ascenso al poder, la institucionalización de esta fuerza durante la década que va desde 1916 hasta 1930. Hablar de la época radical, tal cual se la conoce, obliga necesariamente a acudir a la figura de uno de sus fundadores y su primer caudillo, líder y padre indiscutible, don Hipólito Yrigoyen, o el doctor Hipólito Yrigoyen, o el peludo, o el viejo, tal cual se lo conoció en vida, y cuya actuación política ocupó 40 años de historia argentina, con una actuación muy particular, muy peculiar, muy llamativa y realmente digna de estudio y digna de ser vista hoy, en los inicios del siglo XXI, para abrevar dentro de nuestra historia patria y conocer cuáles son las raíces políticas de una de las primeras fuerzas políticas de nuestro país y que ocupa durante el siglo XXI, al igual que durante todo el siglo XX, un lugar principal dentro del escenario de la partidocracia argentina. Hipólito Yrigoyen, de origen vasco por parte de padre, hijo de don Martín Yrigoyen Dodagaray, de oficio cuidador de caballos, repartidor de verduras, vendedor en pulperías, y de doña Tomasa Alén, era la madre de su madre, su abuela materna, esposa de don Leandro Antonio Alén, padre de quien fuera el padre político de don Hipólito Yrigoyen, el caudillo radical, viejo partidario federal y autonomista, don Leandro Nicéforo Alén. Hipólito Yrigoyen nace el 12 de julio de 1852 en Buenos Aires, año crucial en la política argentina. El 3 de febrero de 1852, las tropas del Ejército Grande, dirigidas por don Justo José de Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos y jefe nombrado de este Ejército Grande, vencieron al ejército de don Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y jefe de la Confederación Argentina en los campos de Caseros. Tras la derrota de don Juan Manuel y su alejamiento del país, comenzó una nueva época en la Argentina, pero marcada ya muy pronto por la disputa entre los viejos federales que no creyeron en su nuevo jefe, Urquiza, y los viejos unitarios que regresaban de la expatriación y del exilio y pretendían ocupar los principales cargos políticos devenidos tras la caída del dictador Rosas. En este difícil año, en este crucial año, nace Hipólito Yrigoyen, el 12 de julio. Dicen que su nacimiento en estas condiciones marcó su carácter para siempre, ya que su madre, en un clima de miedo por las represalias gubernativas y las persecuciones de los particulares unitarios a la familia de Alén, tuvo que esconderlo, esconder su embarazo, esconderlo de niño, y de esta manera se crió taciturno, reservado, sumamente apartado de los juegos y de las actividades propias de su edad. En 1853 es fusilado su tío, don Leandro Antonio Alén,
junto al comisario Ciriaco Cuitiño, ambos viejos comisarios de la policía política de don Juan Manuel Lamazorca, y sus cadáveres expuestos en la horca en plena plaza principal de Buenos Aires por 4 horas para escarmiento popular. Este ahorcamiento, este fusilamiento, fue visto por Leandro Alem con 11 años y marcó para toda la vida el carácter del caudillo. Ya jóvenes ambos se inician en las actividades políticas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, esa urbe que iba cambiando poco a poco con la inmigración que se dio entre los años 1880 y 1895 en un número sumamente creciente. Se metieron en las lides políticas del autonomismo de Alsina, en las huestes de don Bartolomé Mitre, al lado de Aristóbulo del Valle, de don Bernardo de Irigoyen, enfrentados a Julio Argentino Roca, el Zorro, enfrentados también a Juárez Selman, cuñado de Roca, que empezaron a representar un gobierno totalmente alejado de las inquietudes populares y sin la participación del pueblo llano, la llamada oligarquía, posteriormente llamada por el mismo Irigoyen el régimen, que representaba nada más y nada menos que a la clase terrateniente, que se había encerrado en un mutismo y gobernaba creyéndose un grupo iluminado, predestinado a los puestos principales del gobierno. De esta manera comienza la vida política de don Hipólito Yrigoyen. En lo privado, cursó la secundaria, también cursó estudios universitarios y aunque están perdidos los registros donde constara que se haya recibido de abogado, queda sin embargo sí la fecha de inscripción y la aceptación de su matrícula como estudiante en la carrera de Derecho, firmada nada más y nada menos que por don Vicente Fidel López, el hermano del himno, el hijo de don Vicente López y Planes, a la sazón rector de la facultad. No quedan vestigios, pero sin embargo, estadistas de la talla de don Bernardo de Irigoyen y de don Aristóbulo del Valle lo llamaban doctor. Cabe no dudar de la palabra de estos insignes políticos argentinos. Fue comisario en la difícil parroquia de Valvanera, uno de los puntos más álgidos de la ciudad de Buenos Aires, esa populosa ciudad que iba creciendo vertiginosamente. Allí de los 20 a los 25 años tuvo que vérsela con los orilleros, con los compadritos, con los receros, con los carreteros que venían del interior de la provincia y del interior del país rumbo a la gran capital trayendo sus mercancías. Allí don Hipólito se granjeó el respeto y se granjeó la admiración por parte de sus prosélitos. Hacia 1896 ocurre un hecho dramático. Su padre político, don Leandro Nicéforo Alem, se suicida. El 1 de julio, volviendo en su carro, llegando al Jockey Club de donde era socio, se desarroja un tiro, con lo cual da fin a sus días y queda expedito el camino de don Hipólito Yrigoyen para la formación de su gran creación individual, la Unión Cívica Radical.
pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años de la infancia pasaron malvado, dejando un recuerdo que no han de volver. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Recuerdos que entonces reía y yo te leía mi verso mejor. Y ahora capricho del tiempo, leyendo sus versos, llorando los dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó mi alegría y tu amor. Los años de la infancia pasaron malvado, dejando un recuerdo que no han de volver. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. En vida, Hipólito Yrigoyen, y previo a su oficialización como político electo, practicó dos grandes procesos revolucionarios. En 1893 organizó como jefe del Partido Radical, él nunca atinó a llamar Partido Radical, era la Unión Cívica Radical, una revolución netamente civil. Una obra de ingenio político realmente admirable. La provincia de Buenos Aires tenía aproximadamente 80 partidos que componían la provincia de Buenos Aires, una provincia extensísima, la más rica del país, y en una época donde no había teléfonos, escasos ferrocarriles, escasos medios de comunicación, malos caminos. De los 80 partidos, 65 logró levantar don Hipólito Yrigoyen contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires perteneciente al régimen. Esta revolución fue finalmente desbaratada, pero significó la consolidación política de don Hipólito desde el partido o la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Luego, en 1905, lleva adelante una revolución exclusivamente compaginada, llamémosla, por militares, con una tenacidad única y hilando una especie de hilos de telaraña, logró que en todo el país se levantaran focos rebeldes militares contra el gobierno de don Quintana, y también fue reprimida esta revolución. Fueron presos sus líderes, los principales cabecillas de la Unión Cívica Radical, entre ellas don Hipólito Yrigoyen, pero significó sí ya el salto de este gran caudillo a la política nacional. Otra anécdota sumamente interesante y que marca la faceta y el carácter honorable de este viejo líder fue que en 1893 había sido afrentado por denuncias públicas que hiciera un joven abogado rosarino, don Lisandro, el doctor Lisandro de la Torre, posterior forjador de la democracia progresista y candidato a presidente de la Nación en la contienda contra don Hipólito Yrigoyen. En 1893 pertenecía a la Unión Cívica Radical y renunció a esta unión en un mitin público afrentando a la figura de Hipólito Yrigoyen, a su buen nombre, a su honradez.
Enterado de este infeliz suceso, los compañeros de Irigoyen, entre ellos don Marcelo Torcuato de Alvear, votan afirmativamente para que Hipólito invite a duelo a Lisandro de la Torre. Fíjense, un duelo por votación. Ya el germen democrático estaba en la vida íntima del caudillo. Lo cierto es que en 1893 se baten a duelo Hipólito Yrigoyen y don Lisandro de la Torre. Como el duelo estaba penado, se llevó a cabo en los galpones de las Catalinas, allí en Buenos Aires, en la Dársena, pero se lo fechó en Colonia, Uruguay, San Fernando precisamente, en 3 actas donde se hace constar el desarrollo del duelo. El duelo fue a espada de doble filo y punta, y estaba protocolizado hasta que uno de los adversarios perdiera su fuerza para contrincar. Lo cierto es que tras diversos embates, siendo padrino de Yrigoyen en el duelo don Marcelo de Alvear, Hipólito Yrigoyen en un par de cortes logra desangrar a su adversario, quien por intervención médica es suspendido en el duelo, se da por ganador a Hipólito y Lisandro de la Torre reconoce, pero entre ambos no volvieron a hablarse. Fue su mayor adversario político desde la oposición. En lo íntimo, Hipólito Yrigoyen vivió soltero. Tuvo diversos hijos y su hija, la advenida de su primer relación, doña Elena Yrigoyen, lo acompañó hasta su muerte. Tuvo un gran amor, quien, luego de ser atacada de tuberculosis, tuvo que ser trasladada hasta la sierra de Tandil, donde los aires frescos de la sierra recuperaban la salud de los enfermos. Esta dama le dio a don Hipólito 4 hijos, los cuales fueron atendidos por el padre y fueron criados merced a su intervención. Llama la atención de Hipólito Yrigoyen su escasa participación pública, su miedo a la multitud. Fíjense, es un caso realmente paradigmático, quizás a escala mundial. Un líder que es seguido por las multitudes, que alcanza enorme cantidad de votos en las elecciones a las cuales se presenta, que jamás habló en público, jamás dio un discurso, no acudía a la Asamblea Legislativa año tras año durante sus 2 periodos presidenciales a dar el discurso inaugural. Tampoco hablaba en los mitines políticos. Sus intervenciones no eran públicas, no se mostraba en público, no tenía una voz propia de la oratoria clásica. Tampoco abría cartas, tampoco remitía cartas, no hablaba por teléfono, ya cuando viene el teléfono a Buenos Aires. Se manejaba pura y exclusivamente en forma de susurro civilinístico, dicen los entendidos, hablaban de él que era un iniciado, que mandaba con emisarios distintos a los lugares más distantes de la República. Y así consiguió armar toda una estrategia política y mantenerse 30 años en la abstención electoral. Fíjense ustedes, una fuerza política que no contiende, o sea, el contrasentido de la existencia de una fuerza política. Sin embargo, en estos 30 años logra que su objetivo primordial en vida y norte, que lo llevó por los andariveles políticos, triunfara finalmente con el dictado de la ley Sáenz Peña, que plasma el voto secreto, universal, obligatorio, teniendo como base el padrón electoral en base a los registros militares, que dan puesto en práctica el triunfo total y absoluto a la Unión Cívica Radical, que para las elecciones presidenciales de 1916 lo eleva a don Hipólito Yrigoyen al cargo de presidente de la nación argentina con más votos que
los tres partidos contendientes contra él por la presidencia de la República. Así, el 12 de octubre de 1916 inicia su primer mandato don Hipólito Yrigoyen, que va hasta el 12 de octubre de 1922. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, patrones y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vázquez y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá nos se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Durante la primera presidencia de don Hipólito Yrigoyen, sus obras más destacadas estuvieron siempre obstaculizadas por la acción negativa del Congreso de la Nación. Si bien el radicalismo alcanza en diputados una mayoría considerable, 11 provincias le eran desafectas. Por ende, el Senado de la Nación permanentemente obstaculizó el tratamiento de las modernas leyes, proyectos de leyes que enviaba al Poder Ejecutivo. No obstante ello, se alcanzó en lo cultural la reforma universitaria, fomentada, participada y inteligentemente sostenida por Hipólito Yrigoyen, que logró cambiar la faz educativa superior argentina, llevando los principios de la autonomía universitaria, de la elección por sus propios pares de los profesores, de la participación del claustro estudiantil, de los graduados, posteriormente de los no docentes, hasta alcanzar la plena autonomía universitaria. Se modernizó de tal manera las viejas universidades escolásticas tal cual existían en nuestro país. Pero es en el plano internacional donde destaca la figura de Yrigoyen. Sufrió los embates europeos de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, su primer mandato. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, sostiene la Argentina una posición altamente hidalga, digna, en la constitución de la Sociedad de las Naciones, que fue el antecedente de lo que son las
actuales Naciones Unidas. En la Sociedad de las Naciones, la legación argentina, conformada por Honorio Pueyrredón, Marcelo de Alvear y Pérez, sostuvo, por insistencia del presidente Hipólito Yrigoyen, de que al finalizar la guerra todas las naciones debían acudir en pie de igualdad sin que hubiera vencedores ni vencidos, ni diferencia entre potencias vencedoras grandes o pequeñas, para formar un cuerpo internacional con tribunal internacional arbitral, con el laudo arbitral para poder sostener la igualdad de las mismas naciones en el plano internacional. Por supuesto que esta moción fue rechazada, pasó a comisión y de tal manera Yrigoyen ordena el retiro de la legación argentina porque a la postre la historia le dio la razón. La organización que surgió de la Primera Guerra Mundial fue necesariamente quizás uno de los factores que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. También sostuvo gallardamente la soberanía uruguaya. Durante la primera presidencia y estando en auge el Imperio Germano, los estados del sur de Brasil, liderados por San Paulo, con una gran población de origen alemán, se prestaban a invadir la República Oriental del Uruguay. Entonces, el presidente uruguayo manda a Yrigoyen a preguntar si iba a poder venderle armas para sostener su soberanía. He aquí la respuesta de Yrigoyen. La nación argentina iba a sostener con su ejército la soberanía uruguaya. A partir de ese momento se desguazó el plan alemán para anexar el Uruguay a las provincias del sur de Brasil. También saludó a la bandera de Santo Domingo, país que había sido invadido por los Estados Unidos de Norteamérica. Dos infelices sucesos ocurren durante la primera magistratura de Yrigoyen dentro del país y que le son imputables. Históricamente los autores sostienen diversas opiniones respecto al conocimiento directo o no del presidente de la Nación en estos hechos y a su directa responsabilidad en la actuación devenida de los mismos. La llamada Semana Trágica, dada por la toma y el levantamiento de los obreros de los talleres Bacenas en 1919 en Buenos Aires, que produjo una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales y sobre todo la apertura y la participación de las huestes de la Legión Cívica y de ciertos paramilitares que aprovecharon esta circunstancia para balear a los obreros. Yrigoyen sostiene al ejército que debe intervenir para pacificar el estado de guerra que se sostuvo por esa semana en la ciudad de Buenos Aires. Y los infelices sucesos de la denominada Patagonia Trágica o Patagonia Rebelde, posteriormente llevada al cine. Allí los obreros de las estancias dedicadas a la producción de la lana se levantaron por mejoras en sus condiciones laborales y salariales y fueron, después de una buena intervención del ejército argentino, reprimidos violenta y salvajemente por las tropas a cargo del capitán Benigno Varela. Allí también Yrigoyen, por su manera de expresarse civilinamente, quizás no haya dado la orden precisa y también no prestó su asentimiento para que fueran esclarecidas las responsabilidades de estos nefastos crímenes. De tal manera, Yrigoyen termina su primera presidencia. Sostiene, sí, y esta es una de las obras más destacadas y que conviene resaltar por el olvido en que ha quedado y por el desguace que se ha hecho de la industria nacional. Crea los yacimientos petrolíferos fiscales, YPF. Y fíjense ustedes el detalle. Una sola vez durante su primera presidencia, Yrigoyen delega el mando en el vicepresidente. Y es nada más y nada menos que en 1918 para asistir a Comodoro Rivadavia personalmente, para de esta manera respaldar la incipiente industria nacional del petróleo. Eleva un proyecto de ley para nacionalizar los hidrocarburos que vergonzosamente el Senado de la Nación no lo trata, lo escatima, lo esconde, lo cajonea, mientras tanto van las provincias
con hidrocarburos, especialmente Salta, dando concesiones diametralmente absurdas a las grandes empresas internacionales, entre ellas la Standard Oil, para la explotación de la riqueza del oro negro. El Senado no fue posible llevar a ley, pero Irigoyen logra la creación entonces de YPF, Yacimientos de Petrolíferos Fiscales, como una secretaría dentro de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Retomando la figura de don Hipólito Yrigoyen y analizando los 40 años que le tocó actuar en la política patria argentina, vamos a analizar un poquito la persona del caudillo, porque realmente hay una escuela historiográfica argentina que presenta una línea nacional, popular, tradicional, que toma como figuras rectoras a don Juan Manuel de Rosas en las décadas del 30 y del 40 y del 50, la figura de Hipólito Yrigoyen, 1890, 1900, 1910 hasta 1930, y posteriormente la descollante figura del teniente coronel Juan Domingo Perón. El libro de Hugo Chumbita analiza la característica que presentaron en común, las características que presentaron en común estos tres fuertes líderes que tuvo la política argentina. Y analiza y cree encontrar también en San Martín la ascendencia indígena que para Chumbita marca el gran apego y la simbiosis que lograron entre su actuación política y las masas populares estos tres líderes políticos. Narraba que Hipólito Yrigoyen, por parte de madre, era descendiente de indígenas. Doña Tomasa, la esposa de Leandro Antonio Alén, era una china, tal cual se le llamaba a las indias araucanas que habitaban en la provincia de Buenos Aires. También la madre de don Juan Domingo Perón era aborigen. También por parte de padre y de madre hay en la línea de ascendencia de Rosas familiares indígenas. También sostiene Chumbita que la madre de don José Francisco de San Martín, el padre de la patria, es Rosa Guarú, una india tape de la zona de Yapeyú. Creen encontrar en esta ascendencia indígena la particularidad que los acerca tanto a su pueblo. A Yrigoyen le decían el peludo, porque vivía escondido en su cueva, en su tan legendaria casa de la calle Brasil, donde, según uno de sus biógrafos, que no era correligionario suyo, que no participaba de sus ideas políticas, y sin embargo se sintió tan influido por la figura de Hipólito Yrigoyen que se vio obligado a escribir una de las grandes obras de la literatura argentina acerca de la figura de Yrigoyen. Don Manuel Gálvez, escritor prestigioso y premiado entrerriano, escribió sobre Yrigoyen. En una de las anécdotas cuentan que estando en el campo Hipólito, porque vivía recluido en el centro en su casa de la calle Brasil y en el campo alejado de todo contacto hasta con sus propios correligionarios. Estando una visita con él, ve pasar un peludo frente a su casa. Y he aquí que, intimidado su visita ocasional, le pregunta si conocía al bichito. Yrigoyen, con una media sonrisa, cual sostenía, le dice: sí, cala hondo en la tierra. Esa es la particularidad de Yrigoyen, caló de tal modo en el sentimiento popular argentino que tuvo masas ingentes de inmigrantes, hijos de inmigrantes, criollos, viejos del tronco federal, que lo siguieron y que lo encumbraron y que lo sostuvieron en su obcecada hasta caprichosa lucha desde
la abstención electoral, su intransigencia tenaz devenida de la enseñanza de Leandro Alem. Leandro Alem había dejado como testamento político aquella célebre frase: que se rompa, pero que no se doble, y que sigan los que quedan. Irigoyen, Hipólito, toma estas banderas de su tío y lleva hasta el más alto sitial de la política argentina de comienzos del siglo XX a la creación de la Unión Cívica Radical, conformada, reitero, por los hijos de inmigrantes, por los criollos, por los viejos herederos del tronco federal, que lograron ser concitados por esta figura que reitero porque es la particularidad más sobresaliente de su particular visión de la política. No hablaba en público, no se presentaba en público, rehuía la foto, jamás se prestó a un retrato, todos han sido sacados subrepticiamente por la cámara fugaz. Hipólito Yrigoyen, el presidente argentino, de 1916 hasta 1922, sí debió ungir la figura de su sucesor y eligió en Marcelo Torcuato de Alvear, hijo de una de las principales familias porteñas, descendiente directo del héroe de Ituzaingó, de aquel director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Carlos María de Alvear, supuesto medio hermano de José Francisco de San Martín, y también hijo y nieto de la familia que había dado el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, don Torcuato. Marcelo de Alvear no siguió la firme política argentinista, nacionalista de don Hipólito Yrigoyen, y significó un retroceso dentro de sus 6 años de gobierno, que fueron hasta 1928, en la forma de encarar los grandes temas nacionales argentinos. Se volvió a retrasar la política petrolera, se volvió a retrasar la política en favor de los obreros, se volvió atrás en la política de las jubilaciones. Hipólito Yrigoyen había, por decreto, ante la negativa del Congreso, logrado que la jornada laboral se redujera a 8 horas diarias. Había logrado la jubilación para los empleados de los servicios públicos, había logrado el beneficio de las vacaciones pagas, había logrado también toda una serie de beneficios para las diversas clases obreras que encontraban él el fiel mediador ante los conflictos con la patronal, que siempre estaba en contradicción con la política en beneficio de los obreros llevada a cabo por el presidente. Impulsó el Código del Trabajo, que no prosperó en el Senado de la Nación. Impulsó también diversos estatutos en favor de la clase obrera, que era una clase nueva dentro de nuestro país, pues se había consolidado o estaba consolidándose recién a partir del advenimiento de los inmigrantes, cuyos hijos, por supuesto, una vez que logran asentarse en la gran urbe, comienzan a movilizarse y a participar en la política y a golpear las puertas en pro de su mejoramiento, de su sindicalización y de la defensa de sus derechos. Todo ello fue sostenido por la política de Yrigoyen, que marcó un cambio rotundo en la forma en que había encarado el régimen a esta clase obrera. El régimen, cuyas figuras anteriores, Pellegrini, Roca, Juárez Celman, Quintana, habían reprimido violentamente las manifestaciones obreras, habían dictado la ley de residencia por la cual se expulsaba a los inmigrantes e hijos de inmigrantes cuando no sostenían o cuando no se apaciguaban y reclamaban sus legítimos derechos. Hacia 1927 comienza la lucha electoral por la sucesión de don Marcelo Torcuato de Alvear. Ya el radicalismo estaba fuertemente dividido en radicales irigoyenistas o personalistas, como se los llamaba a quienes seguían al gran líder, y radicales anti-irigoyenistas, antipersonalistas, que eran la línea llamada de los azules, que seguían a Marcelo de Alvear y que convinieron o connivieron
con la vieja oligarquía reinante y que había sido desalojada en 1916 de los principales cargos gubernativos. Pero en 1928, un plebiscito popular tal cual fue la elección a presidente y vicepresidente de la República, vuelve a encumbrar, ya con 74 años, al viejo líder radical en la presidencia de la Nación. El 12 de octubre de 1928, con una mayoría abrumadora, Hipólito Yrigoyen vuelve al sitial de la primera magistratura de la República. Y es digno de mención la forma como 12 años atrás, con 64 años, había sido llevado a la primera magistratura. Al salir del Congreso y trasladándose a la Casa de Gobierno, el día de su ascensión, fue la primera vez, después del plebiscito de Rosas que lo llevó al gobierno, en que la multitud participó de la asunción de un primer magistrado. Si bien Rosas no había sido presidente, había sido gobernador, sí, en la asunción de Yrigoyen, el pueblo masivamente se volcó a la calle y desenganchó de la carroza presidencial los caballos que lo llevaban hasta la Casa de Gobierno y llevó en andas la carroza donde iba el primer magistrado saludando a su pueblo. El pueblo que logró, con el voto secreto, universal y obligatorio, hacer valer por primera vez sus derechos electorales en la política argentina. Que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en una calle de estío, calle perdida, dejo un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Durante el segundo mandato, Hipólito Yrigoyen sostiene nuevamente la necesidad de nacionalizar los hidrocarburos y manda nuevamente estos proyectos al Congreso, que son, por supuesto,
denegados, rechazados, cajoneados por el Senado de la Nación. Es altamente demostrativo de la actitud senatorial que están por aprobar y mandan para el concurso del Poder Ejecutivo la necesidad de ampliar los días de carrera en los hipódromos. Entonces el presidente veta esta iniciativa legislativa en razón de que si los senadores no tenían tiempo para ocuparse de la política de los hidrocarburos, menos podrían tener tiempo para ampliar los días de carrera en los hipódromos nacionales. Aquí en política petrolera tenemos que destacar el nombramiento que hiciera Hipólito Yrigoyen del general Enrique Mosconi como director de YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales. Mosconi, que había sido un ingeniero, joven militar, participó en Europa de diversos estudios y especialización en el tema industrial, logró en pocos años ubicar a la incipiente industria petrolífera argentina en un alto nivel de competitividad con sus pares privadas que actuaban en el país. También logró Hipólito Yrigoyen cancelar los nefastos convenios con las empresas de trenes británicas, por la cual se les cedía enormes prerrogativas en vías aún inexistentes en el país, que provocaban el estancamiento en el desarrollo de la vía ferrocarrilera de nuestro país. Pero hay una obra de una trascendencia universal, que hoy es un dato turístico no menor en la oferta turística nacional. El famoso Tren de las Nubes, que actualmente es una vía turística, era la proyección del denominado tren o ferrocarril de Guaitiquina, que tenía como finalidad, fue anteriormente estudiado pero impulsado, y su proyecto comienza a plasmarse durante la presidencia de Yrigoyen, abrir la ruta interoceánica entre el Atlántico y el Pacífico rumbo a las provincias del norte de Chile, pasando por supuesto por las provincias del norte argentino. Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán iban a estar integradas con la provincia chilena de Antofagasta por el famoso tren de Guaitiquina. 30 años duró la realización de esta obra. Finalmente quedó como un proyecto turístico que aún sigue hoy en explotación, con la consiguiente pérdida de competitividad, pobreza, estado de marginalidad de las provincias que podrían, merced a la política previsional de Hipólito Yrigoyen, integrarse al mercado del sudeste asiático, al mercado del Pacífico, a través de esta gran obra, que iba a ser complementada, fíjense ustedes, por el Trasandino Austral, que era un tren que iba a unir el Atlántico y el Pacífico, pasando por la cordillera en el sur argentino. También tenía previsto fundar una gran ciudad en la Patagonia argentina que fuera el polo energético del país. Este proyecto también, al poco tiempo de ser derrocado Hipólito Yrigoyen, entra en letra muerta. De este modo, quizás por el ataque de los años, aunque Hipólito Yrigoyen tenía una complexión física vigorosa, era alto, de espaldas robustas, una salud inquebrantable, era de acostarse temprano, nunca acudió a una fiesta, nunca acudió a una reunión social. Fíjense ustedes la particularidad de este presidente. Jamás concurrió a un ágape. Iba al Teatro de Colón para las veladas patrióticas y se retiraba tras el primer acto. Por ende, nunca hubo en la Casa de Gobierno un presidente más austero,
tuvo 2 viejos automóviles que hacían el servicio de coches presidenciales al asumir la presidencia, y al dejar la presidencia entregó estos mismos vehículos. Donó todos sus sueldos de presidente, que hacían una cifra de 3 millones en su momento, a instituciones de misericordia, tal cual la carta con las cuales donó, evitando la palabra caridad, que tiene un cierto dejo peyorativo. Donó sus sueldos de primer magistrado de la nación en beneficio de instituciones de misericordia. Ya era conocido en el ámbito político porque en sus tareas docentes también había donado sus sueldos en favor de los desvalidos. Pero, reitero, jamás hubo menos gasto en la Casa de Gobierno que durante la presidencia de Irigoyen. Opuesto totalmente hasta uno de los célebres republicanos, su antecesor, como fue Roque Sáenz Peña, que había establecido el uso de la indumentaria europea hasta en el personal de servicio de la Casa de Gobierno. Debían usar peluquín, debían usar bombachones y zapatos con hebilla para la atención en Buenos Aires de los asistentes a la Casa de Gobierno. Realmente una figura paradigmática, una figura digna de estudio y que realmente presenta ribetes absolutamente distintos de los políticos convencionales. Hipólito Yrigoyen va llegando a la senectud, pero tampoco pudo negarse a asistir al pueblo argentino y ser llevado a la magistratura en su segundo gobierno. Lo cierto es que en 1928, ya en su segundo periodo, la prensa tenazmente, porque jamás hubo en la República tampoco tanta libertad de imprenta y ningún presidente de la República fue atacado tan ferozmente por la oposición, y jamás levantó su verba, ni publicó ni prohibió, ni censuró algún dicho en su contra. En 1930, como sabemos, el 6 de septiembre, una columna aventureramente llevada adelante desde el Liceo Militar y el Colegio Militar de la Nación por el coronel José Félix Uriburu, de tendencia fascista, toma la Casa de Gobierno. Irigoyen estaba enfermo y se había retirado hasta La Plata para tratar desde allí de organizar la contraofensiva revolucionaria. Sin embargo, en la Casa de Gobierno el vicepresidente Martínez se ve obligado a levantar bandera de rendición. El 6 de septiembre de 1930, el golpe de Estado termina con 80 años de vigencia de la Constitución Nacional de 1853. Es el día más negro de la política argentina, de la vida institucional de nuestro país. Se rompe, se quiebra la consecución y la prosecución de los gobiernos constitucionales, sean del régimen, sean de la era radical, para comenzar a partir de allí y hasta 1976 la seguidilla de golpes de Estado que tornaron a la Argentina el país inestable, característico de los demás estados sudamericanos. Irigoyen es depuesto, presenta su renuncia ante el regimiento de La Plata y al poco tiempo es llevado preso a la isla de Martín García. Ya con 78 años, allí sufre el escarnio. En la húmeda cárcel de la isla, su salud se ve quebrantada. Presenta personalmente, de su puño y letra, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avaló el golpe de Estado en un atentado contra la República, Irigoyen presenta su defensa y su descargo. Por supuesto, es rechazado in limine, mandando testar las palabras ofensivas que zahirieron al pérfido Alto Tribunal de la Nación. Hacia 1933, Hipólito Yrigoyen, octogenario, vuelve a Buenos Aires tras una breve estadía en la República Oriental del Uruguay, país que lo acogió calurosamente en recuerdo de aquella defensa de la soberanía uruguaya frente al posible ataque de los alemanes brasileños.
El 3 de julio de 1933, Hipólito Yrigoyen a las 19:20 horas fallece. Nunca se vio en Buenos Aires un cortejo fúnebre tan mayoritario, tan multitudinario. El gobierno proveniente ya del gran fraude electoral que llevó a la presidencia al general Agustín Justo, ofrecerse a la familia del presidente Yrigoyen, velarlo en el Congreso. Esta proposición fue rechazada, pero también fue rechazada la petición familiar de velársele los restos al ilustre ciudadano en una plaza pública o en una iglesia, un templo, tal cual el lugar elegido para poder a este sacerdote laico rendirle los últimos tributos y homenajes. Nunca se vio en la palabra de Félix Luna, en su libro Biografía de Yrigoyen, una multitud semejante y una demostración tan grande de congoja popular en la República Argentina. A partir de ese momento entra en la inmortalidad Hipólito Yrigoyen. A los 80 años se despidió de la política argentina quien fuera la adalid del sufragio popular, del sufragio libre, de la igualdad de los ciudadanos, del respeto por las tradiciones más caras del país. Paisaje de barro negro, chapaleado por la chata, que al son de 100 serenata perfumó su corazón. Mariposas de ala negra, volando en el callejón, al rumorear las gordonas, junto a la paz de un malvón. Y al agitar en la noche, sombra que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Estrofas de Betirón rezongando las esquinas, tristeza de chamullina que jamás lo olvidará, angustia de novia pobre y de madres abandonadas que se quedaron grabadas en un vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear las gordonas junto a la paz de un balcón. Y al agitar en la noche, sombra que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Y quisiera traer a colación también uno de los últimos coletazos revolucionarios para instaurar nuevamente el orden constitucional conocido como la gesta de Paso de los Libres. Allí, tal el nombre que deviene de la obra de uno de sus partícipes, el escritor forjista Arturo Jaureche, se levanta la revolución llamada de San Joaquín. Allí también, liderado por el teniente coronel Bosch, un fuerte contingente conformado por civiles y militares trata de levantar una pueblada para volver al orden constitucional. Es salvajemente reprimida por las fuerzas leales al fraudulento gobierno de Justo y mueren más de 53 civiles que son arrojados como revolucionarios en una fosa común allí en San Joaquín. Todos los años, aún en la ciudad de Paso de los Libres, se recuerda esta gesta y se levanta un postrer homenaje a los partícipes del levantamiento para retornar al orden constitucional que había sido
tan señeramente instaurado por don Hipólito Yrigoyen.